Saludos al núcleo de economía virtual. En este momento les voy a dar una corta exposición de las principales escuelas de pensamiento económico. Quiero empezar hablándoles de Adam Smith. Adam Smith es el autor que encuentran ustedes a la entrada del núcleo, a la entrada del aula virtual. Este autor es un autor de los años mediados de 1700, es decir, más o menos 1750. Este autor es considerado el padre de la economía y es considerado el padre de la escuela clásica. Es el fundador de la disciplina económica y es el fundador de esa escuela clásica. Pero antes de Adam Smith podemos hablar de que existieron otra cantidad de autores que también hablaron sobre economía. Entonces, estos autores constituyeron corrientes de pensamiento económico que podemos resumir en tres: las corrientes de pensamiento escolástico, las corrientes de pensamiento mercantilista y los corrientes de pensamiento fisiócratas. Las corrientes de pensamiento escolástico es una corriente que tiene fuerte influencia en la época feudal. En esta época feudal entonces la preocupación era de lo que era moralmente aceptable o no. Entonces ellos discutían, por ejemplo, si la tasa de interés eh, era viable moralmente cobrarla o no, o de si los siervos en la sociedad estaban moralmente en la posición adecuada o no, ¿cierto? Entonces estos pensamientos de corte moral y religioso los inscribimos todos en esa escuela escolástica. Después, cuando ya el feudalismo empieza a ceder al capitalismo y pasamos por una época que conocemos como la época mercantilista, surgen teóricos económicos o pensadores económicos de este corte, del corte mercantilista. Este pensamiento de corte mercantilista nos decía a grandes rasgos que lo que es importante para una nación o un país son los intercambios comerciales. Exportar generaba riqueza porque recibía el país mucho oro y plata. Importar no era tan bueno porque se perdía oro y plata. Y si el valor de las cosas estaba basada en el oro y la plata, pues lo que había que buscar eran políticas que favorecieran el incremento del oro y la plata. Después vienen otras escuelas que son preclásicas, o sea, son antes de la escuela clásica. Esta escuela es la escuela fisiócrata, es una escuela que tuvo una fuerte influencia en Francia y en Inglaterra. Esta escuela fisiocrática nos decía que lo que es importante en una sociedad es el sector primario. Lo importante en una sociedad es la agricultura y la extracción minera. Ellos eran los que le generaban valor a los demás sectores. Entonces había que inscribir todas las políticas económicas a defender el sector agropecuario y la extracción minera. Bueno, viene entonces del que les hablé al principio, que es la escuela clásica. En la escuela clásica hay otros diferentes autores. Estaba, por ejemplo, un Ricardo que hablaba que la teoría del valor está basada en el trabajo, en un Malthus que hablaba de la importancia que tiene la población en los asuntos económicos. Estaba un Say que nos hablaba de que la principal ley en la sociedad es la ley de la oferta, porque la oferta generaba la demanda y generaba todo el movimiento económico. Bueno, todos estos autores que les he hablado junto a Smith son los que constituyen la escuela clásica. Esta escuela clásica hasta el día de hoy tiene una gran importancia en las teorías económicas. Gran parte de los teóricos económicos a nivel internacional tienen hasta el día de hoy una fuerte influencia en esta escuela, en la escuela clásica. Después de la escuela clásica y en el intermedio entre la escuela clásica y una escuela que se llamó neoclásica está la escuela marxista. Esta escuela marxista hablaba de las ideas de Ricardo, de que lo que genera valor es el trabajo, y desarrolla todo un postulado teórico respecto a que el capitalismo está construido gracias a el trabajo del hombre, y hace una discusión de la acumulación del capital y del desarrollo del capitalismo a partir de esta teoría del valor trabajo. Bueno, después de la escuela marxista surge la escuela neoclásica. Como su nombre lo indica, tiene un fundamento muy importante en los clásicos, en las mismas discusiones de los clásicos. El tema de la escasez, el tema de la productividad, el tema de la oferta como la ley principal de la economía,
habla de qué es lo que genera valor, de la construcción de los costos de las mercancías y demás. Esta teoría construye unos postulados y estos postulados están inscritos a modelos. Esos modelos son los modelos que actualmente conocemos como los modelos microeconómicos o marginalistas. Estos modelos microeconómicos los veremos nosotros a partir de la próxima semana, en lo que nosotros hemos conocido como teorías de la microeconomía. La escuela neoclásica se diferencia de la escuela clásica en cuanto a que se alejan un poco de la preocupación de qué es lo que genera valor en la economía y se entra a discutir las leyes de la economía o las leyes de mercado. Entonces, se construyen teorías de la oferta, se construyen teorías de la demanda, se construyen teorías del equilibrio y se construyen teorías de la distribución. Esta escuela neoclásica hasta el día de hoy es una de las escuelas más importantes en economía. Todos los cursos que hacen los administradores son cursos que están basados en este pensamiento económico, en el pensamiento económico neoclásico. Lo que vemos nosotros en los cursos de administración, que lo llamamos microeconomía, es en última instancia la escuela neoclásica. Bueno, después de la escuela neoclásica surgen teorías, podríamos decir, más macro, o sea, explicaciones del entorno económico como un todo. Estas escuelas macroeconómicas tuvieron en su padre o fundador la escuela keynesiana o Keynes como el fundador de la macroeconomía. Entonces, otro gran pensador que hizo un corte histórico en el pensamiento económico fue Keynes, porque fundó y es el padre de la macroeconomía. Nosotros veremos en el curso de macroeconomía, veremos más adelante los fundamentos principales. La macroeconomía es otro gran campo de estudio actual. Después de la macroeconomía podemos decir que han surgido corrientes con una fuerte influencia clásica y neoclásica y que utilizan preceptos macroeconómicos. Estas escuelas de pensamiento las podemos inscribir dentro de las escuelas de corte monetarista, donde dicen que el dinero juega un papel fundamental en el entorno económico. La parte macroeconómica que tiene esta teoría es la parte del estudio de los grandes agregados, o sea, de lo macro, y considera desde lo clásico y lo neoclásico que las leyes de la oferta y la demanda son muy importantes y donde la ley de la oferta es la fundamental, ya que la oferta genera la demanda. Debo decir que para la escuela keynesiana la ley de la demanda es supremamente importante. La demanda es muy importante porque la demanda es la que crea la oferta, contrario a lo que pensaban los clásicos. Bueno, después de la escuela monetarista podemos decir que han surgido escuelas en la periferia. Cuando digo en la periferia estoy hablando de los países en vías de desarrollo, como Latinoamérica. Entonces en Latinoamérica se construyeron también postulados teóricos y esos postulados teóricos están inscritos todos en la idea de la CEPAL o de Previs, donde decía que existen centros de desarrollo y existen periferias en el desarrollo. El centro es el que domina el desarrollo económico global y la periferia está unida al centro en unos grados de dependencia. Los desarrollos actuales de esas escuelas hablan de los grandes desequilibrios producidos por las diferencias en el desarrollo tecnológico. Bueno, estas escuelas estructuralistas, neoestructuralistas, o que están ubicados en la periferia, en los cursos de administración no se ven con profundidad. Esos cursos tienen mayor influencia o peso en los estudios de economía o en los planeadores o los que se preocupan por los temas de desarrollo. Bueno, con esto hemos hecho un corto recorrido por las principales escuelas de pensamiento. Debemos decir que hoy en día es importante estudiar las ideas básicas de la escuela clásica, los desarrollos microeconómicos y las discusiones macroeconómicas para tener unos buenos cursos de economía para administradores. Espero les haya sido útil el corto recorrido, espero hacerles una corta presentación en
en el tema de la frontera de posibilidades, que es el primer modelo que vemos en estos cursos y sobre los cuales estaremos haciendo preguntas en el examen parcial. Hasta la próxima.